Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de hola, ¿qué tal a todos mis amigos de este mundo espiritual, material? Les saludo su amigo eh, Alex. Estoy aquí para pues, orientar un poco, ¿no? En esta guía, en esta vida espiritual, en estos temas tan de controversia, ¿no? De qué es la espiritualidad y qué conlleva la espiritualidad y por qué tantas ramas, por qué tantas cuestiones acá, ¿no? O tanto misticismo, ¿no? Y hoy toca hablar de las perturbaciones o de los fantasmas, ¿no? De cómo a través de los tiempos, pues la doctrina o muchas formas nos han hecho creer que los fantasmas son aterradores o que están aquí para hacernos la vida imposible, en cuestión de susto, ¿no? En cuestión de espanto, de miedo, de terror, güey, ¿no? Esas películas de, pues, de espantos, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito del tema, vamos a esperar no salirnos de él, vamos a concretamente qué es una perturbación o qué es un fantasma, ¿no? Porque ya ves que dicen, pues es que esos espíritus chucarreros, ¿no? Es que en esa casa hay espíritus, ¿no? Pues sí, tienen razón. Una perturbación se convierte cuando deja de ese espíritu o esa alma deja de seguir la luz después de su muerte, ¿no? Existen para Dios dos pecados muy cañones después de que tú mueres. Uno es la posesión y el otro es ¿cómo se llama? La no dirección. Es decir, cuando tú mueres, eh, tu cuerpo carnal, material, es el que muere, ¿no? Es el que deja de vivir. Pero tu espíritu y tu alma son inmortales, esas siguen, tienen que avanzar. Su objetivo o encomienda pues es encontrar la gracia de Dios, o sea, esa liga, ¿no? La gracia de Dios es esa liga que te une a Él. Y entonces en esa gracia de Dios te promete un paraíso, te promete un cielo, ¿no? Te promete, pues tú al ser su criatura y después de su criatura su hijo, pues una vida plena, ¿no? Una vida satisfactoria, una vida bonita, ¿no? Pero pues como verás, dicen de que al ser Dios, pues Él nunca se equivoca, ¿no? Y al no equivocarse, pues por supuesto que entran así como que muchas telarañas en la cabeza de muchos de nosotros pensando que pues es perfecto, ¿no? Pues bueno, si Dios como tal fuera perfecto, o sea, me refiero a cuestiones de decisión de equivocación, pues nos hubieran hecho personas perfectas, ¿no? Y no tuviéramos que pasar pues por estos infiernos o por estos purgatorios para alcanzar el cielo, porque se supone que somos su máxima creación, lo mejor que Él pudo haber hecho, y pues por lo tanto nos desviamos, ¿no? Algo pasó en ese error que tuvo Dios, comimos ese fruto prohibido y adquirimos conocimiento, sabiduría, pero también vergüenza y también todo lo que conlleva lo malo, ¿no? Entonces, pues quiere decir que no nos hizo perfectos Dios, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues tuvo una equivocación. Bueno, en esa equivocación, bueno, también marca, ¿no? Que la vida espiritual la tenemos que estar levantando, ¿no? O sea, es decir, tenemos que estar como dice la Iglesia Católica que tiene que ser la confesión, pero también la enmendar, ¿no? La enmendadura del pecado para que entonces tú puedas trascender tu espiritualidad. Y por ejemplo, los japoneses dicen que tú cuando mueres tienes que recurrir o tienes que ir a la luz, ¿no? Pero para eso pues hay un proceso. El proceso consiste en que después de que tú falleces, tu espíritu tarda en desprenderse de tu cuerpo carnal 24 horas, ¿no? Por eso los que estamos acá de este lado de Oriente, no sé si en Occidente, digo más bien no sé si en Oriente, acá en Occidente pues velamos, es un ritual, ¿no? Para nuestros difuntos, ¿no? Nos esperamos con él pues mínimo 24 horas ahí acompañándolo, haciéndole guardias y dos, tres pues para que logre desprenderse de ese espíritu y entonces pueda partir con el creador. Y los japoneses dicen que no, que a partir de que esas 24 horas se desprendió tu espíritu, tú tienes como premio, son 49 días me parece, en
gracia de Dios para que tú puedas cumplir lo que te faltó hacer en esta vida carnal que tuviste, ¿no? Es decir, te puedes ir a despedir de las personas que amaste, puedes ir a visitar los lugares que pues, te faltó visitar o que te quedas con esas ganas, porque lo que único que te llevas tú cuando partes es esas emociones buenas, pero también las emociones malas. Es decir, en ocasiones hay tantos apegos hacia la familia que cuando tú mueres no te das cuenta que moriste y te quedas ahí con esa persona que tú amas y cuidándola y velándola, ¿no? Por siempre, ¿no? Entonces es un pecado mortal para tu alma por parte de Dios, porque tú tienes que, después del día 49, emprender el retorno hacia la luz, hacia Dios, hacia un juicio próximo, para que Él determine a dónde vas, ¿no? A qué purgatorio vas o a qué infierno vas, para seguir intentando trascender esa espiritualidad y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Entonces, por eso es de que tú tienes una vida eterna espiritualmente hablando, una larga vida espiritual, ¿no? Y en esa larga vida espiritual, al decirte que tú te llevas las experiencias y emociones, pues también te lleva los dones. Entonces es muy común que, por ejemplo, de repente veas a un niño erudito, ¿no? Oye, pues es que ese niño es muy buen músico, ¿no? Es que ese niño tiene pues, muy buena retención, ¿no? Tiene muy buenas matemáticas, tiene muy buena física, tiene muy buena... Y es un niño, no ha estudiado nada de eso. Bueno, se supone que es un alma, pues ya, como dicen ustedes, ¿no? A un alma vieja, o sea, ya con experiencia, ¿no? Y entonces esa experiencia, cuando tú descubres esos dones, pues los empiezas a aplicar a tu forma, ¿no? O hay muchas, por ejemplo, figuras así vamos a poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Leo Messi, el Ronaldo, ¿no? Que son especialistas en el fútbol, pues se supone que ya tienen la experiencia de varias vidas, ¿no? En esa rama, ¿no? Igual también, por ejemplo, no sé, los artistas que tienen ese carácter, este feeling, ¿no? Ese sentimiento de poder transmitir lo que ellos representan a través de la actuación, pues son almas viejas, ¿no? Y también no es la excepción, por ejemplo, los mediums, los videntes, las brujas, los brujos, esas personas, los santos, ¿no? Esas personas que tienen esa experiencia espiritual, ¿no? Esos curanderos espirituales, ¿no? Para poder servir a otras personas que van quedando en el camino, que van quedando en el camino y que van quedando en el camino. Entonces, a través de sus conjuros, a través de lo aprendido en otras vidas pasadas, pues por eso es que desarrollan estas habilidades al servicio de Dios. Pero también se corrompen porque también pueden ocuparse al servicio del de allá abajo, ¿no? Al servicio de lo que muchos les decimos el chanclotas. Entonces, esa es la experiencia pues de las almas que yo te estoy platicando. Bueno, al tema, ¿no? Las perturbaciones, ¿por qué se convierten en perturbaciones, ¿no? O sea, ¿por qué te perturban a ti? Pues por esos apegos que yo te estoy diciendo, ¿no? A lo mejor te amó demasiado, puede ser un amor de madre a hijo, de hijo a madre, de hombre a mujer, de mujer a hombre, de esos apegos muy fuertes, ¿no? Que no te das, no sé si vieron la película de Buzz, la sombra del amor, ¿no? Pues es algo igual, es que me quedé con ese pendiente y me quedo ahí, ¿no? Y desobedezco el caminar o el proceder de esto que yo te estoy platicando, y entonces no, me quedo yo en este plano material, ¿no? Yo con espíritu, y me le apego tanto a esa persona que yo amo, que le empiezo a descomponer sin querer, ¿no? Le empiezo a absorber su energía, le empiezo a provocar problemas, ¿no? Hay otra película que es El policía de los muertos, ¿no? Donde pues las perturbaciones se pegan a otras personas y empiezan a podrir su entorno, ¿no? Su entorno espiritual, las flores se marchitan, los artefactos se descomponen, o sea, es un caos, ¿no? Y de la misma forma, del otro bando, por ejemplo, yo te puedo odiar tanto, un resentimiento de esos feroces, fuerte, que digo, no, me las vas a pagar, ¿no? Y pasa un accidente, pasa algo, y yo me muero y no me doy cuenta que morí porque estoy tan dedicado a odiarte, a hacerte la vida imposible, que te me pego en ese linaje espiritual, y no te dejo avanzar y no te dejo caminar, y entonces empiezas a tener quiebra en los negocios o salación, ¿no? Empiezas a tener pues malos pensamientos, ¿no? O sea, perturbación, estás perturbado, ¿no? Abominaciones, cabrón, ¿no? Tus miedos
se transforman en pesadillas, ¿no? Las sueñas, te espantas de todos, tienes una intranquilidad así constante porque esa perturbación está pegada a ti, ¿no? Hay casos documentados en que si esa perturbación a lo mejor murió de alguna enfermedad rara y se te pega a tu linaje, te contagia inclusive en esa enfermedad rara, ¿no? Y entonces, pues aquí no te queda otra más que recurrir a esas personas que tienen ese poder espiritual, pues para poder ayudarte, ¿no? Hay quienes tienen ese poder espiritual para poder hacer exorciones, ¿no? Expulsar esos demonios, estas perturbaciones de ti, de ese linaje espiritual. Pero pues también dice la palabra por ahí, ¿no? En la Biblia, en algunas otras teologías, que cuando expulsas demonios, ellos regresan inconformes con visitantes, o sea, con 7 personas más, dice la iglesia. En otros libros que regresan con compañía. Y entonces, por ejemplo, si yo fui con el chamán o con el curandero que limpia, que tiene ese poder espiritual, pues para poderlos apartar de mí, me hace esa limpia de fuego, me hace esa limpia de hierbas, esa limpia de huevo, esa limpia de limón, esa limpia de romero, todo lo que conocemos en esta onda o cuestión espiritual, pues sí, efectivamente tiene el poder, sale y me empieza a mi víctima a ir un poco mejor porque ya no está pegado a mí, ¿no? Ya no tengo yo pues esa mala suerte, ¿no? Ya empiezo a recuperar mi salud, empiezo a recuperar mi tranquilidad, mi paz emocional, ¿no? Pero eso que salió de mí, esa perturbación, camina sin identificación por esta onda, por esta vida carnal y no encuentra alojamiento en ningún lado, ¿no? Pero tarde que temprano luego llega nuevamente a casa, o sea, a mí, y me ve, o sea, ¿cómo ve su casa? Pues limpia, otra vez próspera, otra vez, y vuelve a habitar, ahí viene el retorno y entonces pues trae invitados, ¿no? Y me empieza a ir peor, ¿no? Entonces empiezo yo a despilfarrar dinero, empiezo yo pues a hacer daño, ¿no? Y no nada más en esta vida carnal, estamos hablando de una vida espiritual larga, o sea, es decir, a lo mejor no es hasta conmigo, puede ser por generaciones, ¿no? Por eso dicen que las maldiciones por generaciones, ¿no? Es que estás maldito por generación, pues sí, a lo mejor esa perturbación tarda 1 o 2 vidas, pero en ese linaje espiritual o en mi legado, pues se le pega a mi hijo, a mi nieto, a mis bisnietos, o a lo que sea, y empieza ahí a trabajar, a hacer daño, ¿no? Empieza otra vez así, no ve la persona, el cuerpo material, sino ese linaje espiritual, y yo te voy a hacer daño, ¿no? Yo voy a estar ahí para hacerte la vida imposible, porque como te odio tanto, pues no te voy a permitir hacerlo. Pero entonces existe un recurso, ¿no? Un recurso que pues muchos de mis hermanos videntes, clisvidentes, no sé, brujos, brujas, chamanes, curanderos, pues no están muy de acuerdo, que es a través de la purificación como tú puedes deshacerte de estas perturbaciones o de estos fantasmas o de estos karmas para siempre, ¿no? Para que tu linaje se vaya limpiando. Dicen que cuando purificas la cabeza del río, todo el río se purifica. Entonces, si tú eres la punta de este linaje espiritual que yo te estoy manejando, cuando tú te empiezas a purificar, toda tu descendencia, todo tu linaje, pues también empieza a purificarse, ¿no? Entonces, existen muchos métodos de purificación. No es exorcismo, es purificación. ¿Cómo puedes purificar tu espíritu? Bueno, hay muchos que a través de la luz de Dios, ¿no? Acercándote a tu iglesia, acercándote a tu templo, acercándote a tu creencia, empiezas tú a la práctica de llevar la luz de Dios hacia ti, ¿no? Y a través del tercer ojo, el chakra que te digo, lleno de partículas nocivas, se empiezan a derretir a través de la luz de Dios y empiezas a purificar la entrada del espíritu, empiezas a purificar el espíritu y cuando el espíritu se purifica, tú empiezas a recuperar tu salud, ¿no? Lo que platicábamos, te empieza a ir mejor en los negocios, te empieza a ir mejor en todos los campos, hábitos de tu vida, en la comunión familiar, en la comunión social, en tus finanzas, ¿no? En todo eso, porque Dios te hizo para que tú seas próspero. Dios te hizo para que tú seas exitoso, ¿no? Para que no tengas la necesidad de andar robando, pero también te digo que el maligno, pues no es el que aconseja aquí, sugiere, ¿no? La codicia, uno de los pecados mortales también de los 10 mandamientos, no codiciarás los bienes de los demás. No, ¿cómo no? Mira, Aldo, ¿no? Y te empieza a corromper en ese linaje espiritual y pues vienen esas fallas, ¿no?
Entonces, para que no te conviertas tú en una perturbación, pues tienes que llegar o tienes que ir caminando sobre la bondad, ¿no? Sobre el amor, sobre esos principios pues plenos, ¿no? Buenos, para que tú no termines odiando a alguien muy fuerte, ¿no? Para que tú no tengas o amando, ¿no? En esa dependencia de amor, ¿no? En esas carencias de amor, pues ponerte de tapete para que alguien, oye, pégame, no me dejes, ¿no? Y me ato a ti a través de un conjuro, porque yo quiero que tú seas para mí por siempre, pero me convierte en una perturbación y ya no te puedo dejar avanzar, ni avanzo yo, ni dejo avanzar a todo tu linaje espiritual, y pues ya bailó, ¿no? Ya perdió, ya no. Entonces, cuando tú haces las cosas de una manera bien y correcta, pues empiezas a funcionar bien, te preparas para la muerte. Lo único seguro que tú tienes en esta vida carnal es la muerte, ¿no? Y la muerte hay que recibirla bien, ¿no? ¿Tú cómo quieres morir, no? ¿Quieres morir violentamente? Pues síguele como vas, ¿no? Síguele en el crimen, sigue en la droga, sigue en el alcohol, sigue en la violencia, sigue en todo eso. Vas a ver que vas a tener un funeral desolado y violento, ¿no? Vas a terminar muerto ahí, dice la palabra también, ¿no? Que la espada mata, a espada muere, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres morir? ¿Quieres morir tranquilo? ¿Quieres morir acompañado? Pues prepárate para eso, ¿no? En ese linaje espiritual, pues sé bondadoso, ¿no? Sé amoroso, ve y límpiate, ¿no? Ve y límpiate en esas limpias espirituales, ¿no? Pero limpias, no expulsiones ni exorcismos, o sea, es una limpia espiritual. Y la clave de esto, ahí te va la perla, porque ya con esto voy a parar la transmisión, porque tengo que ir ahorita a otro canal también a hablar más o menos de lo mismo. Ahí existen tres fórmulas, pero es con mucha fe. La primera es el encaminamiento. Tú tienes que ser misionero de Dios, entonces vas a ver a las personas que están sufriendo y las tienes que encaminar. Puede ser a través de pues, un curandero espiritual, puede ser a través de una religión, puede ser también un grupo de autoayuda. El chiste es que tú los encamines a que haya un progreso espiritual, ¿no? Ese es el número uno. La número dos es el altruismo y el servicio. Tú tienes que ser muy altruista, tú tienes que ser muy servicial, pero no con los que tú ya tienes, con los que tú amas, ¿no? Porque eso es una obligación que tú ya tienes, ¿no? De servicio, para esas personas importantes, para tus hijos, para tus papás, está inclusive hasta en los mandamientos de la iglesia, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo, ¿no? Pero el prójimo es aquel que está cerca, el que no conoces, ¿no? Ese es al que tienes que servirle, al que tienes que ser altruista, ¿no? Llevarle una moneda, un pan, ¿no? Brindarle trabajo, brindarle asilo, lavarlo, bañarlo, vestirlo, ¿no? Ese es algo importante porque ahí va a empezar a purificar tu espíritu, ¿no? Son como, imagínate la maestra de la primaria cuando te ponía tu estrellita en la frente, ¿no? Por hacer un buen trabajo, así también Dios te va poniendo tus estrellitas y te va purificando tu espiritualidad y la vas levantando. Y la tercera fórmula, que es la que muchos no le quieren entrar porque dicen, pues es que ahí está el truco, ¿no? Pues por eso ese está haciendo videos, porque por eso quiere que le mandemos dinero, ¿no? Es la ofrenda. En la ofrenda, dicen que el único lugar donde puede convivir lo material con lo espiritual es en la limosna, es en el canasto, en el cesto, ¿no? Donde tú das esa ofrenda, ¿no? Solamente ahí, porque si yo lo veo de este lado, pues la codicia empieza a actuar y dice, no, pues es que este se quiere quedar con el dinero que yo tengo, ¿no? Es que pues no, por eso, no. Tú tienes que hacer ofrendas, ¿no? Y a lo mejor no conmigo o con tu iglesia o con tu canal o estás esperando, como dicen ahí, no, pues es que los brujos y las brujas buenas no cobran, ¿no? Y eso es una vil mentira porque los brujos y brujas buenos pues tienen que alimentar a sus santos, tienen que darles tabaco, tienen que darle cosas así, ¿no? O comprarle la manzana a la muerte, pagar la luz, pagar el internet para la transmisión, y todo eso lo hacen a través de esa ofrenda, ¿no? Entonces, bueno, también hay una penitencia para con nosotros, ¿no? Cuando yo lo hago con un interés de lucro, pues claro que sí, porque Dios no mira lo que me están dando, Dios mira el sentimiento por lo que yo estoy haciendo, ¿no?
Entonces, si yo lo estoy haciendo para enriquecerme, pues Dios no lo va a ver bien, ¿no? Si yo lo estoy viendo para servicio, o sea, claro que yo tengo que comer, ¿no? Claro que tu iglesia tiene que comer. O sea, tú cuando vas, por ejemplo, a tu templo, o con el brujo, o con la bruja, o con el curandero, con donde sea, está limpio, ¿no? Y todo eso, pues provoca un gasto, ¿no? El gasto de quien lo hace, o tal vez tú lo haces, pero tienes que comprar escobas, jabones, recogedores, ¿no? El mismo que está hablando, ¿no? Se tiene que nutrir, tiene que alimentarse, o sea, por eso es que debe de haber una ofrenda de por medio. Pero eso ya depende de ti y del que la recibe, ¿no? Si yo lo ocupo con fines para no de servicio, eso sí está muy mal, ¿no? Pero si lo ocupo para esto, para servicio, para seguir con ese plan divino de Dios, para ayudar a mucha gente a levantar su espiritualidad, ir ascendiendo de esos, o más bien, sí, ascendiendo de esos infiernos a ese purgatorio y luego alcanzar la gloria, está bien porque tú también al servir empiezas a encaminar y tarde que temprano vas a ver esa recompensa que yo te estoy diciendo, ¿no? Pero si tú ya estás esperando, por ejemplo, a que ese chamán o esa persona que te va a ayudar espiritualmente pues no te cobre nada y tú lo obtengas todo de gratis, pues también no podría ser, ¿no? No hay. Entonces tienes que ofrendarle a tu parroquia pues la séptima, más bien a tu grupo es la séptima, a tu parroquia es la limosna o el diezmo, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? ¿Cuántas veces escuchan? Es que yo cómo voy a dar, es que eso en la iglesia lo hace para sacarnos nuestro dinero, ¿no? Es que, el brujo me está pidiendo dinero porque, pues por eso, de eso vive, ¿no? Es que si tuviera muchos poderes el vidente, pues ya se hubiera sacado la lotería, ¿no? O sea, cosas así que no tienen nada, ningún sentido, ¿no? Uno no puede trabajar a uno mismo. Si yo, es como el psicólogo, ¿no? El psicólogo pues cura a los locos, pero también él tiene que ir con otro psicólogo pues para que también lo pongan bien, ¿no? Así también en este mundo espiritual. Yo me tengo que agarrar de algo para también seguir levantando mi espiritualidad, ¿no? Es al servicio, a la recuperación, al encaminamiento. Entonces yo pues estoy apegado a un grupo, ¿no? A un grupo de enfermos emocionales, donde pues yo también ahí hago servicio, donde también a mí me ayudan y yo les ayudo a ellos. Entonces así voy levantando mi espiritualidad a través de pues, los remedios, ¿no? Espirituales, ¿no? Como curandero espiritual, pues de servir, ¿no? A esas personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, bueno, pues es prácticamente esto, ¿no? El tema, ¿no? Las perturbaciones o los fantasmas, pues es eso, ¿no? Los que nos perturban. Entonces, según mis pecados, pues yo los voy a ver como abominaciones, como ese fantasma, ¿no? Ese macabro. Entonces, pues para que no tengas miedo cuando te digan, es que esa casa tiene espíritus. Pues sí, porque están atrapados ahí, ¿no? Están atrapados ahí, pues necesitan esa ayuda, ¿no? Mira, hay otra parte también que no te dije, cuando mueren los santos accidentados, ¿no? Normalmente no sé si has escuchado por ahí que se menciona, es que esa es la curva del diablo, ¿no? Porque en esa carretera muchos se matan. Es que ahí en la esquina ya van varias veces que hay muertos, ¿no? Entonces eso también es porque esta perturbación, o sea, este accidentado cuando muere, pues no tenía en sus planes morir, no estaba preparado para esa partida, ¿no? Y entonces quedan atrapados como que en esa zona espectral, ¿no? De llamarla de alguna forma, ¿no? Y ellos pues empiezan a sentir solos, porque ciertamente llegó la ambulancia, se llevó el cadáver, lo llevaste, pero ahí se desprendió el espíritu, ¿no? Ahí en ese lugar, ahí hubo problemas, entonces nada más te llevaste un cuerpo vacío, ¿no? Y se quedó ahí, entonces se siente solo y pues tontamente o equivocadamente provoca accidentes para que estar acompañados. Pero hace cuenta de que yo soy ese espíritu y provoco un accidente para tener compañía y entonces te das cuenta que yo lo provoqué, tú en ese proceso de espíritu, y lejos de sentirte bien conmigo, pues te enojas y te enfadas y estamos dándonos las espaldas, ¿no? Y es el mismo proceso, ¿no? Al rato esto también se siente solo y provoca otro accidente y entonces empieza eso, ¿no? Empieza a ver esos accidentes constantes, ¿no? Esos crímenes
constantes, esos homicidios, esas muertes ahí constantes, porque nos estamos como que de alguna manera acompañando, pero como viste que fue provocado, pues no te hablas, ¿no? Entonces, pues ahí lo que se requiere es mucha oración por esas personas, pues para sacarlos de ese cuadro, ¿no? Y que sigan su caminar hacia con la luz, ¿no? A través de la purificación, ¿no? A través de tu bondad, ¿no? En esa bondad, pues tú tienes que honrar a tus difuntos, a tus antepasados, ¿no? ¿Y cómo? Pues haciendo oración por ellos, ¿no? Llevándoles pues una frutita, una comida, ¿no? Nosotros en México tenemos, por ejemplo, un día o dos, pues destinados mucho a nuestros santos difuntos, que son los días santos de los muertos, ¿no? 1 y 2 de noviembre. Entonces le llevamos ofrendita, les llevamos acaso lo que a ellos les gustaba, empezamos a hacer oración por ellos. Pues esto no es de 2 días o de 3, esto más cuando tuviste santos accidentados es de hacerlo pues casi diario, ¿no? Casi diario, oración, pidiéndole a tu creador como tú lo entiendas. Por ejemplo, yo voy a hacer una oración por mi mamá en este momento, para que más o menos me entienda. Mi mamá, pues la mató un microbús, ¿no? La atropelló y la desfiguró y fue muy fea esa muerte. Pero, pues yo con estos conocimientos que te menciono, pues se supone que ella quedó ahí pues atrapada ahí, ¿no? Yo no lo quise entender ni comprender porque pues para mí, en mi creencia católica, ¿no? Dios, su alma de mamá ya está con Dios, ¿no? Pero pues empecé así como que a dudar cuando llegó este mensaje a mí, dije, bueno, entonces voy a hacer actos de purificación para mi mamá a través de una oración, ¿no? Y la oración dice así: Señor, creador mío, Dios, te pido permiso para pedir perdón en nombre de mi mamá, el nombre de mi mamá, que está perdida. Te pido por favor la tomes de la mano, la recoges y la llevas contigo a su siguiente tarea, a su siguiente limpieza, para que pueda alcanzar estado de gracia para contigo, pidiéndote que no sea tan severa su limpieza, que la orientes y le des guía y dirección. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esa es mi oración. Entonces, como ves, yo pedí permiso para pedir perdón en su nombre de mi mamá. Entonces tú tienes que aprender a hacer esto y hacerlo un hábito para que Dios esté escuchando las plegarias para con esa persona, porque a lo mejor puede ser que no se haya dado cuenta inclusive que ya murió, ¿no? Y esté atrapada y esté apegada ahí a eso. Entonces, eso es lo bonito de estos temas, ¿no? Espirituales. Pero eso ya depende de tu fe. Yo termino con esto. Este es mi punto de vista y esto es lo que yo he aprendido durante mi caminar espiritual, ¿no? Si tú lo quieres agarrar, bien, ¿no? Si tú lo quieres desechar, también, ¿no? Tú puedes, no, pues que yo tengo, no importa, esa es tu creencia. Yo esto te lo digo pues para aligerar tu proceso espiritual y puedas levantar tu espiritualidad y como el grillo así que vibra, acarreas lo mismo que en el cual estás, ¿no? Entonces ese es el objetivo de nuestras vidas al día de hoy, buscar ese paraíso, y espero haberte servido. Te quiero mucho, Dios te bendiga y te cuide como tú lo entiendas, y mucha prosperidad, mucho éxito, ¿no? Ahí están, dale una palomita si te gustó, suscríbete al canal y vamos a empezar con este levantamiento espiritual para los que quieran. Y pues también aquí tenemos tips, tenemos cositas ahí que te puedan servir para pues, estos estados de gracia. Que Dios te bendiga y te guarde para entonces. Tu amigo Alex.